desde el mítico reino de Aztlán, de donde partieran las 7 tribus nahuatlacas para fundar la Gran Tenochtitlán, haciendas y conventos de México. Haciendas y Conventos de México, documento testimonial del acervo cultural arquitectónico del México colonial. Forzados por las circunstancias, algunos de nosotros fuimos interesándonos poco a poco en las labores del campo, adquiriendo tierras y poniendo a trabajar en ellas a los indios que habíamos recibido bajo nuestra protección y tutela. Así pues, empezamos a desarrollar estas actividades de manera natural en los recién instituidos municipios, que en España habían surgido durante la Guerra de Reconquista y que se estaban introduciendo en la Nueva España. Por otra parte, las tierras que habían pertenecido a los caciques muertos en la guerra o dedicadas al culto de los dioses antes de la conquista quedaron jurídicamente libres, lo que ofrecía la oportunidad de dotar de tierras a los municipios en torno a las ciudades sin despojarnos a los indios de las nuestras, lo que hubiera perjudicado tanto a nuestra subsistencia como al sistema de tributos. En 1532, el presidente de la Real Audiencia, Ramírez de Fuenleal, le escribía al rey que podía conceder, sin temor, extensiones moderadas a los españoles, puesto que en todos los pueblos había tierras que se cultivaban en beneficio de los ídolos o de Moctezuma. Durante este periodo era frecuente que se concedieran a los vecinos de México esas mismas tierras en caso de que no se presentara heredero. Las parcelas de estas tierras fueron tradicionalmente de 2 clases, peonías y caballerías, siendo estas 5 veces más extensas que aquellas, y se otorgaban de acuerdo a la categoría del soldado que las recibía, dependiendo de si éste había combatido a pie o a caballo. En 1523, el rey recomendaba a Cortés que repartiera a los españoles de las ciudades recién fundadas sus vecindades de caballerías o peonías, según la calidad de la persona, mercedes que serían definitivas tras confirmación real y 5 años de residencia. La superficie de una caballería en este periodo era aproximadamente de entre 6 y 7 hectáreas, y en la práctica fue casi la única forma de parcela repartida porque los soldados de Cortés se negaban a ser vistos como peones. Entre 1530 y 1589, siguiendo recomendaciones de Fray Bartolomé de las Casas, la corona incentivó la migración de españoles pobres hacia la Nueva España, ofreciéndoles pequeñas parcelas sobre las que cobrarían derechos definitivos, incluido el de heredarlas después de 10 años, que con el tiempo se redujeron a 6. De este modo se poblaron las ciudades de Puebla, Santa María de los Lagos, Santa Fe, Nombre de Dios y prácticamente toda la Nueva Galicia, cuya economía tuvo un fuerte componente agrícola desde el principio. Conoce nuestro acervo cultural y arquitectónico en tu programa Haciendas y Conventos de México. Desde el hermoso municipio cafetalero de Coatepec, cercano a Jalapa, estado de Veracruz, Haciendas y Conventos de México,
El documento testimonial del acervo cultural y arquitectónico del México de la colonia les presenta con mucho placer esta bella finca, la que alguna vez pues, fue una hacienda, la hacienda de la Orduña, fundada en 1547. Hoy es un taller ejemplar, realmente un taller ejemplar de litografía. Vamos a escuchar las palabras de su director, el maestro Rafael Ruiz, quien es el ayudante, el director de este taller, pero ayudante del señor Per Anderson, que en realidad es el fundador de este interesante movimiento cultural aquí en Coatepec, Veracruz. La hermosa hacienda de La Orduña está en el municipio de Coatepec, dentro del estado de Veracruz. Este municipio tiene colindancia al norte con el de Acajete, el de Tlalnelhuayocan, con el municipio de Jalapa y con el de Emiliano Zapata. Al este con los municipios Emiliano Zapata y Jalcomulco. Al sur colinda con Tlaltetela, Teocelo y Jico. Y al oeste con los municipios Jico y Perote. Hola, ¿qué tal? Soy Rafael Ruiz Moreno, artista plástico, y actualmente soy el director de La Ceiba Gráfica, que es un centro de artes especializado en gráficas que se encuentra aquí ubicado en la ex hacienda de La Orduña, en Coatepec, Veracruz. Este centro nació hace 5 años, cuando un grupo de artistas decidió fundar una asociación civil con la intención de abrir un espacio en el que artistas de aquí de Veracruz, egresados de la Universidad Veracruzana, artistas independientes, pudieran realizar su trabajo gráfico con distintas técnicas. Esto se logró realizar gracias al apoyo del gobierno del estado, quien dio en comodato este edificio, que es una ex hacienda bellísima, y un apoyo para el arranque del proyecto, que sirvió para este apoyo sirvió para remodelar el espacio, ya que había sido abandonado hacía años, y pues todo este trabajo de remodelación y de echar a andar el edificio, de limpiar los espacios y de adecuarlos para los talleres y residencias, se llevó prácticamente 1 año. Después de ese año ya se arrancó con el proyecto. Lo primero que se abrió fue un taller de litografía, una galería y unas habitaciones que se adecuaron para recibir artistas en residencia y que pudieran realizar su trabajo en este taller que se había abierto. Uno de los principales personajes para que esto sucediera es el maestro Per Anderson. El maestro Per Anderson, quien fue el motor, el que reunió a todos estos artistas con este objetivo, el que heredó o cedió toda la experiencia que tenía en esta técnica, que es la técnica de la litografía, el que realizó toda una investigación para implementar la tecnología, para desarrollar, para realizar, para fabricar prensas, rodillos, para el uso de la piedra de algunas canteras de la región, y
que para que sirvieran para la impresión litográfica, ¿no? Entonces, bueno, pues él es parte, pues, fundamental y cimiento de este proyecto. Haciendas y conventos de México. 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 Se tiene registro del predio, pues, o de la hacienda de la Orduña, desde los primeros años de la conquista, ¿no? Ya se sabía, hay registros, se hablaba de la Orduña, que era un predio inmenso, ¿no?, que llegaba hasta orillas de Jalapa, pues, y ocupaba incluso partes de Coatepec, de la misma ciudad de Coatepec, y que este lugar se dedicó en primera instancia al cultivo de la caña. Después, o sea, se van teniendo registros de cómo se comenzaron a cultivar cítricos, ¿no? Y después cómo se iba fraccionando este gran predio. Se sabe que el aspecto actual de la hacienda se debe a una remodelación que se hizo a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, ¿no? Sí, antes era un edificio de una sola planta, ¿no? Mucho más funcional, mucho más de producción, en ese momento dedicado primordialmente al café, ¿no? Era el boom del café, todavía estaba ahí, pues, y fue cuando se hizo una remodelación y se hizo esta segunda planta, y entonces agarró este aspecto señorial, ¿no? Más majestuoso, pues, ¿no? Al parecer no fue tocada por la revolución o no fue afectada por la revolución, porque los dueños tenían muy buena relación con la gente de la comunidad. Entonces eso hizo que la misma comunidad pues sirviera de colchón, de protección, ¿no? Que defendieran la propia hacienda. Entonces por eso no se ve derruida, ¿no? Y bueno, posteriormente pasó por muchas manos, fue cambiando de manos, fue cambiando de funciones, hubo muchos agregados, en muchas ocasiones no muy afortunados, que no respetaban realmente el estilo original de la hacienda, y también, bueno, se sabe que la compró la Coca-Cola, ¿no? Más interesados en el asunto del predio, porque hay manantiales aquí por la cuestión del agua, hasta que el gobierno del estado la adquirió en la administración de Miguel Alemán, pero en esa administración no se le dio ningún uso. Y bueno, eso es, digamos, algunas de las cosas que yo sé de la historia de la hacienda, ¿no? Antes de la remodelación de finales del siglo XIX y después, inmediatamente después de la remodelación, ¿no? Entonces ahí se ve cómo era de una planta, como no estaba la ceiba, no estaba presente, ¿no? Y después sí, que está jovencita y parece tan vieja, ¿verdad? Sí. Y esto pues fue agarrando muchas formas. De hecho, el año pasado se hizo recuperó esta apariencia, porque dueños posteriores le metieron un muro así blanco, así, ya no se veía la fachada. Entonces, con base en esta imagen,
Se tiró el muro. Se tiró el muro, se puso la escalera de nuevo, se le puso el pasto, ¿no? Se recuperó, digamos. Y eso también es la intención de que se tiene al momento de modificar los espacios, ¿no? De más bien regresar a como estaba en ese momento que fue cuando terminaron la remodelación. Hemos recuperado en algunos casos esta instalación eléctrica aparente, ¿no? Que es externa, sí. ¿No? La hemos recuperado, cosa que no ha sido fácil porque ya no encuentras pues, los apagadores, ¿no? Todas las cosas necesarias para que esto sea así, ¿no? Haciendas y Conventos de México. El documento testimonial del acervo cultural arquitectónico del México de la colonia les presenta los diferentes aspectos de la gran cantidad de hermosísimas haciendas con las que contamos en el territorio mexicano. Haciendas y Conventos de México continúa con su recorrido colonial. La historia de la orduña es muy antigua, es de 1547, el primer antecedente según documentos históricos. El primer dueño de la orduña fue Pedro de Acosta. Estas tierras ya se supone que había un asentamiento totonaca, entonces en 1547 al venir los españoles acá vieron que eran tierras que ya podían servir para producción y así fue como llegaron. Hay un documento que registra que en 1593 se le vendió a Francisco de Orduña. El primer nombre que se le dio a este sitio fue San Pedro Buenavista, no se llamaba La Orduña, y a raíz de que la compró Francisco de Orduña se le empezó a conocer al sitio como La Orduña. En 1609 hay un documento histórico donde ya se registra que había cultivos de azúcar y en 1631 ya había un sistema donde se cultivaba el azúcar, pero tenían 80 esclavos para esos trabajos. En 1689 la casa se le hereda a Juana de Orduña y posteriormente Juana de Orduña, al casarse con Pedro López Gómez, heredan esta propiedad. Todos ellos seguían siendo españoles. En 1811, al morir Pedro López Gómez, se la hereda a sus hijos María del Rosario y María Dolores, que ellos, por tener unos problemas en la región, terminan vendiéndola. Y en 1849 la compra una familia de Veracruz, la familia Pasquel. Ellos vivieron en la casa por casi 100 años, pero lo más importante fue que de 1849 en el tiempo que la familia Pasquel le hicieron cambios a la construcción de la casa y entonces ya se hablaba de un lugar donde lo más importante era la producción del azúcar. En 1870 se le agregaron cultivos de café y más tarde cultivos de cítricos. Ya fue con la familia Pasquel en donde se hizo una remodelación de la casa. Antiguamente era una fachada como en esta fotografía, es de 1895, y en 1910 ya fue una construcción como la que vemos ahora y empezó a ser ya una casa de lujo,
ya no era la casa que servía para pagarle a los trabajadores que venían a trabajar al ingenio cañero o a los cafetales, sino ya había una propiedad que era una casa habitación y abajo estaba todo el sistema del ingenio. Entonces, pues fue una tierra muy productiva en esas épocas. El ingenio funcionó por casi 300 años, se cerró hasta que adquirió la propiedad en 1937 Rafael Murillo. La familia Pasquel fueron los que más invirtieron en 1920. Invirtieron para una planta hidroeléctrica y en locomotoras, eran dueños de 6,000 hectáreas a la redonda, no existía el pueblo que ahora vemos, y por lo mismo de que era una extensión muy amplia tenían que tener un sistema para traer la mercancía y también poderla llevar a otro lado. Entonces invirtieron bastante dinero. Fue yo creo que la hacienda más importante en la región en esas épocas. Las personas venían a trabajar aquí de Coatepec y alrededores, y a estos cultivos de caña y café se le agregaron cultivos de cítricos y también se procesaban aquí los cítricos. De esta primera etapa donde sembraron cítricos, en 1930 se plantó la fábrica La Misión, que era la que producía el Orange. Pero bueno, eso ya después los dueños la vendieron a otras personas y ellos tenían lo que era la fábrica de derivados de naranja. En 1939, a raíz de la reforma agraria y de cuestiones históricas, la familia Pasquel se queda con 300 hectáreas de la propiedad. Y ellos, para poder invertir, habían puesto como garantía la casa. Entonces, bueno, vino todo un problema económico para ellos, donde finalmente tuvieron que venderle la casa y se la vendieron a Rafael Murillo. Él la tuvo por 20 años y después pasó a otras familias. Cuando Rafael Murillo la obtiene en 1937 se cierra el ingenio cañero y entonces ya empieza a ser solo café, se seguía produciendo el café, ya nada más se convierte en un beneficio de café que siguió funcionando 20 años después. Después de Rafael Murillo se le vende a la familia Ramírez. Después la familia Ramírez también se la tuvo que vender al banco. Después la compró la familia de José Lozano, me parece que ellos eran del norte de Sonora. Y finalmente en 1997 la adquiere la Coca-Cola. La Coca-Cola adquirió no nada más esta propiedad, sino los terrenos que estaban a la redonda, y lo que le interesaba era los que eran ricos en agua, y se quedó con la parte que le servía, pero con la casa lo único que se le trató de dar es como que estuviera cerrada, que no fuera invadida, pero no se le siguió dando mantenimiento. En el 2002 la compra el gobierno del estado y se tiene era una propiedad ya cerrada, pero tampoco había gente que la habitara ni quien la mantuviera. Y en el 2005, cuando la Asociación de Artistas Plásticos se integró como la Asociación Civil Artistas Veracruzanos Bajo la Ceiba, pidieron el sitio para poder echar aquí a andar el proyecto artístico que es la Ceiba Gráfica. Y bueno, pues está en un comodato a 20 años a esta asociación civil, pero la propiedad sigue siendo del gobierno del estado y se sigue rehabilitando. Ya la asociación lleva 4 años con el proyecto y hasta la fecha se le sigue dando rehabilitación al lugar. Mucha gente sigue visitando el sitio, buscando lo que fue la historia del lugar, la historia de la hacienda. Y pues tanto recibimos personas que vienen buscando el centro artístico como la historia. Esto es una síntesis que se sacó de varios libros de historiadores de la región, y pues es lo que tenemos para poder explicar qué es lo que se hacía en este lugar.
Desde Coatepec, Veracruz, Haciendas y Conventos de México se despide de ustedes después de que les mostramos esta hermosa hacienda de La Orduña.